¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando en una edición más de Periodismo en Plural. Estamos ya iniciando el 2022 y bueno, con bastante información en materia económica. ¿Qué nos depara para este año? ¿Cómo nos fue en el pasado 2021? Y qué mejor que platicar con los expertos. El día de hoy está con nosotros Alejandro Sandoval Murillo, economista, abogado y bueno, trae materia para cortar el día de hoy. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo le va? Muy feliz año, Alba. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por darse el tiempo de platicar un ratito en relación precisamente a cómo nos fue en el 2021. Todo parece indicar que era un panorama distinto al que esperábamos, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, pero la realidad fue un poquito diferente. Sí, es un tema complejo porque ves los datos de México y nuestros medios de comunicación replican esa información y pues ha sido sombrío desde la recesión de la pandemia de 2020. 2021 fue un año errático para el país. Pero Juárez, y yo creo que los juarenses que tenemos mucho tiempo aquí viviendo, sabemos que tiene una especie de liga más cercana a la economía estadounidense que a la nacional. Y entonces, en ese sentido, desde junio de 2020 teníamos una cantidad de órdenes de compra, no solo para nuestras maquilas, sino toda la derrama que provoca en servicios que se le dan a las empresas de ese tipo, en manufacturas locales, etcétera. Y obviamente eso genera derrama para el comercio. Entonces, de junio de 2020 a diciembre de 2021, que acabamos de cerrar, pues básicamente hablamos de un escenario donde la economía ha sido positiva para Juárez. Sin embargo, ha habido obstrucciones. La misma pandemia, si bien yo creo que Juárez tiene un registro importante de vacunación en proporción poblacional, lo cierto es que pues, las diferentes olas de pandemia han generado temores, probables cerrazones, momentos de semáforos estos cambiantes complejos, etcétera. Por otro lado, tienes un tema internacional con el asunto de semiconductores, que es un problema que se origina en Taiwán fundamentalmente, pero con otras naciones involucradas y que afecta la producción de todo tipo de cosas que traigan esos chips, como pueden ser una televisión o una computadora, un vehículo o muchas otras cosas que usan, ¿no? Y esa escasez que se ha dado en ese subsector ha provocado ralentización en muchas operaciones. Entonces, de repente tienes una gran cantidad de trabajo y de repente, oye, pero no hay semiconductores para construir. Entonces, detén la producción en X maquila. Por ejemplo, aquí tenemos maquilas que han abierto segundas plantas, tenido toda la intención de crecimiento y de repente tienen que mandar a su gente a descansos parciales porque no hay suficiente empleo, porque no hay insumos por los semiconductores. Luego vienen otros problemas de contenedores y logística entre China y la distribución hacia América de los productos que ellos hacen. Y entonces eso pues trae otro tema de retos que nos enfrentamos en el 2021. Y finalmente en México creamos algunas políticas públicas desde mi punto de vista contra mercado que también han afectado la operación. Como por ejemplo el tema de la subcontratación, que tiene como última instancia una alternativa especializada por medio de lo que le llaman registro especializado de operaciones o de proveedores y servicios y obras especializadas, le llama, el REPSE famoso. Y eso pues ha encarecido las operaciones de las empresas suministradoras de servicios y obras especializadas a empresas como maquilas o la misma televisora pudiera ser, o hospitales o lo que quieras. O sea, encarece y además traba, porque es complejo la tramitología a cumplir para mantener ese registro. Y ese tipo de cosas pues son contramercado porque en vez de tener una fluidez libre para las operaciones económicas, con una buena intención que era matar a la subcontratación ilegal, aquella que dañaba los derechos de los trabajadores, se llevaron de corbata, digamos, básicamente a muchas otras operaciones que no tienen nada que ver con ese tema y sin embargo ahora están en esta sujeción de cumplir esas reglas que son costosas, que son complejas, que son obstructivas a la economía. Ese es un ejemplo de políticas públicas que en México hemos creado y que han sido complicadas y que a Juárez no ha sido la excepción, le ha afectado. Y finalmente, la inflación, que deviene de múltiples factores, tanto estos problemas de insumos internacionales que provocan con la escasez, elevación de los costos, como nacionalmente, pues también tenemos ciertos problemas, por ejemplo, en materia de productos agropecuarios. De repente ahorita hacer una salsa de chile serrano es bien caro porque subieron muchísimo los precios en los últimos 2 meses de ese tipo de productos, ¿no? Y eso tiene un origen de conflicto de producción nacional de ese tipo de productos. Luego tienes el tema eléctrico, que han venido subiendo las tarifas eléctricas en función de que, por ejemplo, en Juárez la electricidad la producimos con gas natural, aquí en las termoeléctricas de Samalayuca, y el gas natural ha venido subiendo su precio en todo el año, ¿no? Entonces eso provoca incrementos en costos. Y entonces vas teniendo varias confluencias que ahorita, en enero ya,
tenemos una situación con el alza del salario mínimo, se van a sumar y entonces vas a tener presiones inflacionarias ahora en enero. O sea, esas han sido las obstrucciones, las internacionales, las de políticas públicas, la inflación, a lo bueno que venía dándose la economía para Juárez en 2021. Y los retos hacia adelante relativamente van en la misma consecuencia y se van a sumar otros elementos. Tenemos también este mes ya una elevación del impuesto sobre nómina del gobierno estatal y eso provoca sustancialmente un incremento en el costo de las empresas. Tienes problemas a futuro con la discusión de la reforma energética que quiere promover el presidente de la República y tendremos otros retos que desarrollar, ¿no? Y entonces todo eso son como que los elementos que pueden obstruir nuestro flujo de economía aparentemente positiva, porque de nuevo Juárez siendo una ciudad tan dependiente de la maquila y del extranjero, pues tendremos buenas oportunidades de órdenes de compra desde allá. Pero con esas obstrucciones serán las cosas que podrían detener ligeramente el desempeño, ¿no? Oye, Alejandro, y ahorita comentabas algo muy importante en relación al crecimiento laboral también que tuvimos durante este año. Son números bastante positivos, ¿no? Sí, de nuevo, estas órdenes de compra de maquiladoras, estos buenos arrojos que da esa relación internacional de una ciudad ubicada como lo es Juárez, trae consigo el beneficio de generar empleo. Y no solo en la maquila. O sea, la maquila al tener un movimiento fuerte, pues provoca que haya más compras en comercios y entonces de repente tengo clientes comerciales y dicen, vamos a abrir otra sucursal y requieres empleados. Y de repente tienes crecimiento en los despachos de abogados, despachos de economistas, en los mismos medios tienen más oportunidad de negocio y entonces obviamente pues hay necesidad de personal. Entonces en materia de empleo no nos fue mal. Incluso en el país no nos fue mal. El dato más o menos ronda al cierre, falta que lo formalice el IMSS, pero vamos a estar muy cerca de los 21 millones de empleos a nivel nacional formales registrados ante el IMSS y antes de la pandemia andábamos en 20.8. O sea, se perdieron en 2020 muchos empleos y 2021 se recuperaron. Ahora, el tema es la calidad y ese es un tema profundo, ¿no? Por ejemplo, hay mucho subempleo que es, sí tengo empleo, pero estoy 4 horas trabajando de las 8 del día, ¿no? Y entonces quiero trabajar más, pero no hay más horas para trabajar en el país. En Juárez yo creo que no tenemos esa condición propiamente. En Juárez el empleo se requiere y se genera, ¿no? Sin problema, a tiempo completo. Pero a nivel nacional sí tenemos una marca de subempleo importante. Y ahorita que comentaba en relación a este tema de la frontera, en específico en Ciudad Juárez, que pues relativamente estuvimos bien en cuanto a números se refiere, de empleos, en economía, pues amén de lo que pues obstruyó un poquito también el mayor crecimiento. ¿Es lo mismo, es el mismo comportamiento en todas las fronteras? Probablemente, sobre todo donde tengas más maquila. O sea, por ejemplo, si lo comparas con Nogales, con Laredo, probablemente sí. Si lo comparas con Piedras Negras o Agua Prieta, que son ciudades muchísimo más chiquitas, quizá no tanto el impacto, ¿no? Esas ciudades no están conectadas a la I-10, por ejemplo, de una manera directa, y entonces no les da tanta flujo operativo. Nosotros estamos pegados a una ciudad importante aquí en Texas, y entonces eso nos da más oportunidad de negocio. Entonces yo creo que en las fronteras tuvimos esa ventaja. Y en el resto del país hay zonas, ¿eh? He tenido oportunidad con este organismo IMEF que participo, de platicar mucho con mis compañeros que presiden grupos en otras ciudades, y hay subsectores económicos que les ha ido muy bien. O sea, teniendo, por ejemplo, un ejemplo, la construcción en el país mal, en general. Pero, por ejemplo, en Juárez bien, en Guadalajara va relativamente bien, en Monterrey va bastante bien. Entonces, de repente, ciertas ciudades tienen ciertas peculiaridades que mejora su entorno, ¿no? ¿Y qué pasó entonces con la pandemia? Porque el panorama pues no era nada favorable, ¿no? En relación a esto que todavía está latente en el país, en el mundo. Mira, pudieran sonar mis palabras como que estamos en jauja y no es cierto. O sea, hay un crecimiento económico de recuperación nacional, Juárez un poco mejor, pero mucho del vínculo es la economía de Estados Unidos y todo el estímulo fiscal y monetario que le interpuso su gobierno para evitar una recesión grave en su economía ha permitido que el estadounidense pueda consumir mucho más. Y ese mucho más consumo se traduce en órdenes de compra para fábricas, que muchas tenemos aquí en Juárez, las maquiladoras. Ese es el beneficio. Claro, nacionalmente tuvimos de repente, por ejemplo, en septiembre un semáforo rojo en la Ciudad de México, pero ya en octubre se liberaba, ¿no? Y entonces de repente teníamos otra vez movimientos positivos en turismo y en centros nocturnos y en restaurantes, pero ha sido menguante por la pandemia. O sea, la pandemia sí ha dañado demasiado. Y México país tendrá probablemente una recuperación para datos plenos prepandémicos, o sea, no solo es el empleo, sino también crecimiento económico, inversión, etcétera,
pues como para el 2024. O sea, nos vamos a tardar como 3 años para recuperar lo perdido en 2020. Es mucho tiempo y eso provoca, permíteme la metáfora, llagas en la estructura sociodemográfica del país, porque genera pobreza. Y la gente pobre, pues obviamente es un lastre que afecta al desarrollo del país. Obviamente no estoy hablando de que nos deshagamos de ellos, sino hay que sacarlos de la pobreza. Hablo de que tendría que ser mucho más aceleradas las políticas públicas para resolver la problemática de esa gente y que no se encuentren en esos estadios. Y de nuevo, es una situación que ya venía de antes de la pandemia, tenemos mucha pobreza, pero se agravó con la pandemia. Y el que sea lenta la recuperación provoca que esa gente sea lenta su mejoría individual, ¿no? Entonces no nos debemos permitir eso. Y en Juárez pasan relativamente, o sea, no al nivel nacional, pero sí tenemos pobreza en Juárez, sí tenemos ciertas circunstancias que también tendríamos que atender localmente, ¿no? Háblanos un poquito de las afectaciones de este tema de la pandemia en México. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Pues mira, obviamente el hecho de que, si lo ves por sectores, la manufactura, sobre todo la exportación, no tiene muchos problemas. Tiene órdenes de compra de Estados Unidos y sigue moviéndose. Pero la manufactura nacional ha sido menguante, o sea, de repente hay momentos buenos y de repente malos, que tiene que ver con el consumo nacional, que por ejemplo en 2020 fue muy malo. O sea, los mexicanos en el año 2020 consumimos mucho menos de lo que consumimos en 2019, lo cual quiere decir que tuvimos un estadio de pobreza relativo, ¿no? O sea, si compras menos, ¿compras qué? Comida, cosas básicas y también de lujo u otro tipo de bienes, ¿no? Pero el punto es que ese menor consumo provocó una contracción manufacturera. Dos, si lo ves subsectorialmente, por ejemplo, a turismo, pues la pandemia trae, como ya dije ahorita, muchos problemas, por ejemplo, en el tema de restaurantes, ¿no? O sea, de repente están abiertos con aforo amplio y de repente semáforo amarillo, semáforo rojo y de repente tienen que cerrar. Te acordarás en noviembre de 2020 tuvimos un cuasi, pues así de que nos encerraron en nuestras casas los fines de semana, ¿no? ¿Cómo le dicen? Olvidé el concepto que era muy usado con la época de más intervención de ejército, pero lo cierto es que teníamos esas cerrazones económicas. Y eso todavía, la pandemia como no se ha acabado, pues todavía está en la posibilidad de que vuelvan a ocurrir. O sea, si Omicron y cosas de estas del COVID siguen existiendo y generando afectaciones graves a la salud de la población, mortandad, etcétera, vamos a tener que volver a hacer razones económicas, ¿no? O sea, de mandarnos a nuestra casa, de restricciones de horarios, de restricciones de aforos. Entonces, esa es la afectación de la pandemia, ¿no? Quizá cuando tú comparas los registros máximos que hemos tenido de enfermedad y de muerte en México con lo que se tiene de información de 1918 con la fiebre española o la poca información que se tiene de la peste allá en el siglo, ¿qué será? 15, por ahí, pues estamos mucho mejor. Hemos reaccionado todos los países mucho mejor. Pero también hay países que han tenido muy poca mortandad en esta pandemia y otros como México que hemos salido bastante mal parados. Entonces, sí tenemos que atender a la pandemia. O sea, no es cosa de apanicarnos, pero sí de mantener el cuidado, los protocolos y mecanismos para disminuir probabilidades de conflicto, porque los riesgos ya los vivimos, que cierran las operaciones y se pierde la economía, se pierde la ciudadanía, entra la pobreza, se inflaciona la economía, ¿no? O sea, esos son los elementos negativos de la pandemia. Y ahorita que señalabas el tema de Omicron y de lo que se está registrando también en este país, ¿de qué manera ustedes consideran pues se pudiera hacer un mejor frente en dado caso de que volviéramos a tener una situación como en el 2020? Mira, obviamente pues esa parte no es propiamente de un epidemiólogo, de un médico, ¿no? El que pueda hablar de cómo contener ese escenario. En cuanto a Pero la información económica, yo creo que el tema va siendo creativo e innovador en ciertos aspectos respecto a, por ejemplo, tu operación económica. Tienes un restaurante, ¿no? Bueno, pues buscar diversidad de la actividad. En términos de que si te van a restringir el aforo, tengas como hacer llegar tus platillos a tus clientes, aunque no sea dentro de tu restaurante, sino fuera. Y creo que eso más o menos lo han administrado bien los restaurantes locales, entregas a domicilio o los contratos con aplicaciones de redes de transporte y demás, ¿no? Ese es un elemento de creatividad, o sea, ¿cómo invento una forma? Una forma nueva de restaurantes, que no es tan nueva, debe tener unos 5 años a nivel mundial, es crear cocinas, pero no son restaurantes especialmente, sino tienen entrega a domicilio. Entonces tú tienes una cocina muy grande y aquí está la china y acá está comida mexicana y aquí está comida estadounidense, yo qué sé, y pues a órdenes, ¿no? Por páginas de redes sociales o por Facebook o por lo que quieras, y la gente logra consumir ese buen platillo, pero no tienes este escenario del pago de un piso de restaurante y de sus activos, las mesas, las sillas,
los aforos restringidos, incluso hasta personal, meseros, etcétera. No lo necesitas, o sea, haces más eficiente la operación. Claro, perdiendo un poco la parte del acercamiento personal de la gente, que nos gusta juntarnos en restaurantes y convivir con nuestras amistades. Pero bueno, son elementos de creatividad, ¿no? Mira, Alejandro, me parece muy buen punto el que estás tratando. ¿Te parece? Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con este nuevo esquema de innovar y de lo que han tenido que hacer pues pequeñas, medianas, grandes empresas para seguir activos ahora en un país en donde nos encontramos pues en medio de una pandemia. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con más en Periodismo en Plural y bueno, estamos platicando con Alejandro Sandoval, economista y abogado, quien nos está, bueno, pues dando un panorama de lo que fue el 2021, lo que viene para este 2022, pero también hablábamos antes de ir a la pausa comercial en relación a cómo diferentes empresas han tenido que innovar, ingeniárselas para seguir activos en medio de una situación pues que ha sido muy compleja, Alejandro. Así es. Sí, como te digo, yo creo que ciudades como Juárez, las ciudades norteñas del país en general, dado lo complejo de muchos temas que se tienen que enfrentar desde la naturaleza, en donde nos encontramos un desierto, escasez de agua, lo que gustes, pues tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que innovar. Y la pandemia no es excepción para esos efectos, en donde una empresa que pudiera con abril, mayo, en sus cuarentenas de 2020, haber pensado voy a tener que cerrar el negocio, ahorita probablemente haya dado vuelta a la página en términos de innovación y esta creatividad y hoy en día pueda estar teniendo mejor futuro, ¿no? Una mejor visión. El asunto de las políticas públicas que existen actualmente y que vienen hacia adelante son otro reto. Y entonces ahí el tema es estar muy bien informado de qué implica cumplir con esas políticas públicas y en su caso con ello llevar el tema de evitar sanciones, ¿no? O sea, si yo estoy, por ejemplo, en un escenario donde te traigo empleados aquí a Televisa y de mi parte y entonces es interpretado como REPSE, pues mejor lo cumplimos con todo y lo complejo y caro que pueda ser, pero nos evitamos sanciones que puedan traer consecuencias a ustedes o a mí, ¿no? Si yo traigo una situación de logística, ahorita viene en la reforma fiscal la carta deporte, ¿no? Que es una factura extra que va a tener que venir en los camiones, en el transporte que se haga en carreteras federales de los productos que se mueven en el país, y si no, pues las consecuencias son graves, ¿no? Y entonces así te vas viendo cuáles son mis obligaciones, qué implica no cumplir, cuál es el costo potencial, medir los riesgos de ese incumplimiento. Ese es un buen paso a dar. Pero no solo es con respecto al gobierno y las políticas públicas, también el mercado, ¿verdad? Ok, ahorita en un semáforo amarillo pensemos que estamos, estas son las restricciones, pero ¿qué pasaría si se fuera rojo? ¿Cómo yo puedo saber cuál va a ser el bajón de mis ingresos o el aumento de mis costos y cómo puedo sobrevivir ello? ¿Tengo acceso al financiamiento rápido o va a ser mucho lío poder conseguir un crédito? O sea, es hacer un trabajo de planeación más fuerte, más profundo para poder enfrentar esos momentos complejos, ¿no? Alejandro, en el tema, el año pasado la iniciativa privada estuvo poniendo y planteando este tema sobre la mesa en reiteradas ocasiones. Los estímulos por parte del gobierno federal principalmente, ¿verdad? Si bajamos un poquito al estatal y en el municipio, pues sería en un menor rango, pero principalmente se enfocaban al gobierno federal y decían que no se habían sentido lo suficientemente apoyados. No hubo apoyo. O sea, hubo por ahí algunos intentos de prórroga, por ejemplo, en Seguridad Social, que los tomabas y de repente no había un registro adecuado en el sistema de Seguro Social y de repente llegan aquí, te multaban y era un lío. No hubo apoyo, para nada. El asunto, pues es que ya se sobrevivió y pudimos. Claro, en el país hubo un 8.2% de PIB perdido, 400,000 empresas perdidas, etcétera. O sea, el sacrificio se hizo. Pero en Juárez, te insisto, nuestra situación económica y por nuestra ubicación y con la maquiladora, pues traemos una situación diferente y a mi entender fue más benigno, ¿no?, la situación. Pero bueno, lo cierto es que pues, no tenemos esos estímulos, mucho menos ahorita que vamos en una senda de recuperación lenta y lo que gustes, pero recuperación, mucho menos ahorita va el gobierno a disponer eso. Al contrario, en materia de subcontratación,
yo veo a la Secretaría del Trabajo con más predisposición de revisiones. Al SAT es cierto que no subieron impuestos, eso es muy cierto en la reforma fiscal, pero se le rearmaron una serie de facultades de fiscalización fuertes y delicadas, que van a cobrar los impuestos que tendríamos que pagar. El problema es que ante las condiciones que se han vivido, digo, a mí me tocó atender varios clientes durante 2021 que tenían muchos problemas fiscales. O sea, tenían que decir, o pago la nómina, o le pago al SAT, o le pago a porque no está entrando el suficiente dinero para generar utilidades y que se tenga la capacidad de pago de la seguridad social o de los impuestos y demás. Entonces, el tema es que no hubo apoyos, se tuvo que enfrentar ese escenario solos y pues no vienen apoyos. Y al contrario, viene un potencial autoridad, SAT, IMSS, Infonavit, pues más fiscalizador, ¿no? A cobrar más los impuestos. Y pues esa es la realidad de nuestro gobierno, esté bien o esté mal. Ante eso es otro de los retos que tenemos que pronosticar y enfrentarnos y cumplir para evitar las sanciones en la medida de las posibilidades, ¿no? ¿Cómo han visto el discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en medio de esta situación? Mira, más allá de la cuestión de política y su manejo, que no es un tema en el que nos involucramos, en la perspectiva empresarial, las políticas públicas no han sido las mejores para nuestro punto de vista. Sin embargo, al final del día ha habido aperturas a diálogos y eso es de reconocerse. El tema de subcontratación, por ejemplo, se iba a imponer en diciembre del 2020, se solicitó por medio del Consejo de Coordinación Empresarial acercamientos, se prorrogó la aprobación y entró en vigor en abril y se dieron mesas de diálogo, ¿no? Y luego el personal de la Secretaría del Trabajo, personal del IMSS, del Infonavit, participaron en una cantidad N de foros públicos, en este momento ya todos en videoconferencia, accesibles a todo mundo, y pues dio pauta a una apertura de parte de ellos, una transparencia de exponer sus razones para esas normas y cómo cumplir. Dejaron muchas dudas, o sea, en términos técnicos pudiera ser mejor, pero al menos que el presidente y sus funcionarios, no podemos decir que no tuvieron apertura, han tenido apertura. Ahorita la reforma eléctrica sufre más o menos un tema similar, ¿no? Ya venía impuesta para salir este año, aquí ya se involucró más una cabildeo internacional, y se pospuso para abril. Y se supone que van a abrir mesas para discutir cómo mejorarla y no afectar al sector privado como se pudiera interpretar, como está escrita al momento de la iniciativa. Entonces, en resumen, creo yo que el presidente ha cumplido lo que ha prometido, o sea, no debería de sorprendernos a la mayoría, incluso hasta como argumento político. Dos, ha sido cerrado en algunos puntos y ha arrojado políticas públicas contra mercado no deseables. ¿O cuáles? Subcontratación. En materia fiscal, desde su primer reforma fiscal o su primer presupuesto, eliminó la compensación universal, que es un mecanismo con el que maquiladoras en Juárez, por ejemplo, o suministradoras directas a maquiladoras que le venden maquinaria, ¿no? O sea, una estación de trabajo automatizada, ¿no? Y estas se exportan virtualmente a la matriz de la maquiladora y se le entregan físicamente a la maquiladora. Esa venta es sin IVA, sí, es una venta de exportación. Pero la empresa, al construir esos aparatos, paga mucho IVA, ¿no? A sus proveedores aquí en Juárez y demás. Entonces tiene un IVA a favor. ¿Qué ocurría con la compensación universal? Tú podías pagar tus otros impuestos con ese IVA que en cuenta ya estaba en la cuenta del SAT. Bueno, lo desaparecieron y generó un conflicto de flujo para estas empresas. Ellos lo desaparecieron aduciendo que había fraude de algunas empresas. Entonces ese es el tipo de políticas públicas, no de este gobierno, sino en general de los gobiernos cuando no pueden con el paquete. Te dicen, oye, aquí hay un fraude, oye, aquí hay un caso malo, voy a cancelar todo, ¿no? Me hace recordar mucho una legisladora, no sé su nombre, pero de Veracruz, que hace unos 8 años había un impulso importante o una elevación de número de feminicidios en Veracruz y le cuestionaron qué opinaba y dijo, bueno, pues yo creo que tendríamos que hacer una cerrazón que a las 10 de la noche las mujeres no puedan salir de sus casas. Entonces, oye, a la potencial víctima la rectivimizas encarcelándola, por favor, ¿no? Ese es el tipo de conductas, ¿no? El gobierno no puede con un fraude o 2 fraudes en compensación universal, cierra compensación universal. No puede con fraudes en subcontratación, cancela su contratación. Es ese tipo de políticas contra mercado que se han gestado, ¿no? Pero al final del día hay apertura para hablar, más allá de la política, más allá de sus conferencias de prensa, cuando se plantea formalmente con documentos, con información, sí ha habido apertura para escucharnos, ¿no? Incluso en varios de sus funcionarios públicos. En IMEF tuvimos nuestra convención nacional en noviembre e invitamos a un subsecretario de Economía, participó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda,
participó por ahí, no me acuerdo, era otro funcionario de la Comisión Reguladora de Energía. En fin, hay apertura. O sea, no es cierto que es un mundo cerrado el de ellos contra nosotros. No es así. Simple y sencillamente no llegamos a los mejores acuerdos, pero pues, llevamos al país, ¿no? Y ahí vamos en senda de recuperación, lenta, con todos los razonamientos que te he expuesto, pero va moviéndose, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya estamos en el 2022. Ahorita nos dabas de pasadita lo que se avisora para este año, pero si podemos ahondar un poquito más, pues adelante. Con mucho gusto. 2022, Estados Unidos seguirá con ciertos estímulos, sobre todo el monetario, tasas de interés nulas prácticamente. El fiscal, con la aprobación reciente que se está negociando con ciertos temas y pendientes, pero de un presupuesto multianual de gasto importante en infraestructura en Estados Unidos, esos elementos van a ayudar por medio del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, muchísimo a zonas como las maquiladoras, o a empresas como las cementeras, o a empresas como las acereras, etcétera. Entonces, en exportaciones a Estados Unidos tenemos mucha oportunidad y continúa esa oportunidad. Y entonces eso, por ejemplo, a Juárez le va a traer derrama de necesidad de mano de obra, que no está encontrando la maquila. O sea, ahorita la maquila está buscando empleados, no los está encontrando. Nosotros en el comercio también buscamos empleados, no los estamos encontrando. Vamos a tener que ser creativos e innovadores. Traer gente de fuera es una opción. Estos flujos migratorios en donde tenemos aquí gente de otros países en Juárez que están esperando su oportunidad para juicio de migratorio en Estados Unidos, pues bien podríamos regularizarlos temporalmente para darles empleo, formalidad y en su caso, por supuesto, pues la mano de obra que necesitamos. O sea, ese es el tipo de elementos de creatividad. Claro, con inversión y a más mediano plazo podemos trabajar en temas de automatización, ¿verdad? Que sustituye mano de obra, pero pues bueno, eso requiere más dinero. Tenemos retos importantes en el financiamiento. Para poder acceder a este tipo de negocios se tiene que tener capacidad de finanzas. ¿Por qué? Una maquiladora te paga 90 días, a 120 días y obviamente tú tienes que estar gastando semana a semana nóminas y servicios y lo que gustes, impuestos, ¿no? Entonces necesitas con qué financiar esa parte del día a día contra la futura cobranza de esa factura, ¿no? Y nuestro sistema financiero ha sido negligente al respecto, ¿no? Cuando lo comparas, por ejemplo, en Latinoamérica, la participación de los financiamientos a empresas comparado con otras naciones en Latinoamérica, México es muy por debajo. Si fuera más alto, habría más impulso a la inversión. Entonces la banca tiene que inducirse a una competencia adecuada que permita llevarlas a prestar más a empresas, a mejores condiciones, etcétera. Sin embargo, te lo digo en un año en donde las tasas de interés en México van subiendo. Entonces es un tema que seguirá pendiente probablemente, pero pues ese es uno de los retos, ¿no? Obviamente la pandemia no se ha acabado y va a seguir siendo un tema que tenemos que tener atento, ¿no? Obviamente el tema de semiconductores que te comentaba al principio, de los contenedores logísticos, etcétera, seguirán por algunos meses más con conflicto. El tema inflacionario probablemente entre este mes de enero y hacia junio siga siendo presionante, por ejemplo, a ciudades como Juárez. Digo, de 213 pesos de salario mínimo te subió este día primero a 260 y fracción. Entonces es un golpe importante de incremento en el salario, que está bien, estamos de acuerdo, ha sido algo que hemos argumentado a favor, pero ciertamente no podemos desconocer que va a generar un impacto inflacionario. Entonces, o sea, nos van a estar subiendo a un ritmo alto los precios en el supermercado, en el mercado, en el restaurante, en lo que gustes, en los siguientes 3 a 6 meses, ¿no? Y ya para junio, julio, agosto empezará a bajar la inflación, no los precios. Esto es bien importante. Cuando decimos que baja la inflación, quiere decir que suben los precios a un ritmo más lento. Entonces, si ahorita estamos cerca del 8%, por confirmarlo el día 9 de enero que sale el reporte inflacionario de INEGI, para junio, julio empezaremos a ver una convergencia hacia 7, hacia 6. La expectativa es que lleguemos, las estimaciones hacia un 4.5% en diciembre de este año, y para el año siguiente ya lleguemos a la meta del Banco de México, que es 3 más menos 1, ¿no? O sea, que lleguemos a un 3.5, una cosa así para diciembre de 2023. Pero no significa que van a bajar los precios. O sea, que la gente no piense que lo que ahorita cuesta 10 vaya a bajar mañana a 8. O sea, la tendencia es que siga subiendo, pero a un ritmo mucho más lento. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Platícanos un poquito más del salario mínimo para este año. Me dabas ahí a conocer algunas estadísticas, algunos porcentajes. Hicimos algunos cálculos hace unos días, sobre todo por el tema de impuestos sobre nómina, ¿no? Porque el gobierno del Estado lo vendió mucho como, es un punto de 3 a 4%. Pues sí, pero cuando tú haces una regla de 3 con esa ecuación y lo mides ya con pesos reales de nómina que pagaste en un mes, por ejemplo, el mes de enero de 2022,
pues es un 33% lo que se aumentó realmente, ¿no? Y luego, si tus empleados todos son de salario mínimo, el incremento llega a ser hasta de 62%. ¿Por qué? Porque se mezcla el 33% del ISN más el aumento de 22% de salario mínimo. Entonces son presiones fuertes para una operación. Por ejemplo, pensemos una tienda de abarrotes, un restaurante pequeño, en donde tus meseros y demás ganan el salario mínimo o poquitito más del salario mínimo, pues todos ellos van a tener este incremento en su percepción, lo cual es bueno, ¿eh? Adelante. Alejandro, ¿te parece? Hacemos una breve pausa. Ya me está diciendo aquí Fidel que es tiempo de ir a una pausa comercial y regresamos con ese tema que es sumamente interesante. No le cambie, ya volvemos. Seguimos con más de Periodismo en Plural, el aumento al salario mínimo a partir de este 2022 y sus consecuencias, también lo benévolo que significa esto, pues para la mano de obra. Claro, mira, primero lo benévolo. Desde 2016 a mí me invitó aquí Desarrollo Económico de Ciudad Juárez a participar en un comité, el Comité de Competitividad Laboral, que dirige Claudia Ochoa, y que ha venido viendo cómo buscar incrementos salariales. Pero siempre traemos el problema de que cada peso que yo pago me cuesta más o menos unos 45 centavos extras en impuestos, seguro social, impuesto sobre nómina, PTU, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es fácil subir el sueldo nada más pensando en el mero sueldo, o sea, también tengo que contemplar que me va a costar extra de impuestos y las empresas en México tienden a ser pequeñas, o sea, la estructura, en el país hay como 5 millones de empresas en números cerrados, el 97, 98% son chiquitas, ¿no? Ahí hay unas cuantas medianas y alguna que otra grande, ¿no? Esa es la verdadera estructura de tamaño de empresas en nuestro país. Entonces, bajo esa situación, obviamente, estás hablando de que el subir el sueldo le recae más en conflicto a las empresas chicas por su limitada capacidad financiera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se hicieron análisis y en eso llega el presidente López Obrador, sube el 100% del salario mínimo aquí en Frontera. Ya habían habido esfuerzos, ya había habido un aumento como el 15% en 2017 y en 2018, pero pues eran limitados, ¿no? O sea, eran mucho más del 5% que tradicionalmente se subía en años atrás, pero ya empezábamos a tener una perspectiva en donde el sector patronal mismo impulsaba que se dieran más alzas salariales. Llega el presidente López Obrador y dice, para Frontera Norte, 100%. Fue un reto, ¿verdad? Porque pues, es de la noche a la mañana duplicar el sueldo de un empleado, que de nuevo se te duplica el costo de seguridad social y demás. Bien, ¿qué pasa en el rubro de la capacidad adquisitiva de las personas? Mejora. Y obviamente es gente que puede ir a consumir más y entonces las empresas van generando esta revolvencia positiva. Tras de ese objetivo vamos cuando hablamos de subir el sueldo, que la gente tenga capacidad de vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Ese es el punto. Sea que me consuman en mi tienda o no, ese es otro rollo, ¿no? El punto es que haya una mejor movilidad económica en toda la población, porque al final del día, si tú hablas de riqueza, tenemos este error preconcebido, yo digo en México, no sé, en el mundo, de pensar que riqueza es algo que tengo guardado debajo del colchón o en una cuenta de banco. La riqueza de las naciones se mide por los flujos, o sea, cuánto se mueve la economía. El PIB es una métrica de flujos. Entonces, si la gente consume mucho, el PIB resulta más alto. Y ese mayor consumo genera más empleo y genera más derrama económica y más dinero en la bolsa de la gente y más consumo y bla, 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 ¿no? Lo mismo impuestos y etcétera. Entonces, es deseable que la gente gane más. Hemos sido muy negligentes en las décadas anteriores en mantener estos salarios pegados a la inflación. Ya no es así. Se aumenta el 100 en la frontera, después se aumenta ligeramente ese 100 subió en 2019, en 2020 se aumenta ligeramente en la frontera, un poco más agresivo en el resto del país, y ahora esta decisión actual pues es fuerte, 22% en todo el país. Entonces va a haber un beneficio para la gente, pero también va a haber presiones inflacionarias, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Tenemos que promover el entendimiento de que vienen presiones inflacionarias y tenemos que enfrentarlas. Oye, cuesta más caro la comida en el supermercado, ok, sé más estratégico en tus compras, o si en realidad es más importante la comida que pagar un servicio de televisión privada, pues deja de pagar el servicio de televisión privada y consume mejor tu comida, ¿no? También la pandemia nos ha traído otro reto, que ese también no me meto mucho porque no es mi área, pero la nutrición. Los mexicanos andamos mal en salud por nuestra estructura nutricional, entonces tenemos que mejorar esos temas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la economía,
la inflación es algo como consecuencia del salario. Pero es necesario, tenemos que ir haciendo trancos importantes para que eleve la calidad de vida de las personas. No podemos seguir siendo negligentes ante ello, ¿no? Entonces mencionabas que para junio, julio, puede ser que... La inflación empiece a dejar. ¿Por qué? Porque mira, el sueldo subió este día primero, ¿no? O sea, hace 2 días aumentó 22%, pero ya ningún otro día del año va a aumentar. Entonces, inflación es un aumento recurrente de los precios en múltiples fechas. Si nomás un solo día aumenta, ese impacto es un impacto inflacionario, hay una secuela, pero no significa que provoque por sí mismo una inflación recurrente todo el ejercicio. O sea, indirectamente generará. 2, el impuesto sobre nómina también hace 2 días aumentó de 3 a 4%. El 15 de febrero que yo haga mi declaración de impuestos sobre nómina de la nómina que pagué en enero, veré reflejado ese aumento. Entonces, el 15 de febrero tendré un impacto inflacionario en mi empresa, porque en vez de pagar N, pues ahora voy a pagar N más 33%, ¿no? Y pues obviamente repercute en mi flujo de mi empresa, pero pues bueno, lo tengo que entender. Y si quieren ver los cálculos, pues vayan proyectándolos para que sepas si tienes que subir los precios de tus productos. Y ni modo, así es. Oye, que no hay que ser mala gente y hay que no subir los precios de tus productos. No es un asunto de mala gente, es de sobrevivencia. Si no subo los precios, igual en una de esas quiebro, porque no tengo con qué pagar ni siquiera esos incrementos salariales o esos impuestos excedidos, ¿no? Oye, Alejandro, fíjate, ahorita que te refieres a ese tema, estaba viendo yo noticias de carácter nacional y la Conducef señalaba que la cuesta de enero es la que más va a durar en 21 años, es la peor que hemos visto. No sé si también tenga relación con este tema que estás mencionando, sí, tiene el relación. salario, o esté muy ligado. Obviamente el tema de la cuesta de enero es más un asunto psicológico y además real en ciertos efectos, porque tú vienes de un par de meses gastones, ¿no? De que gastas mucho. Noviembre trae Buen Fin y diciembre trae aguinaldos, trae Navidad, trae regalos, trae posadas, trae reuniones de amistades y gastas y gastas. Entonces, de repente, con esos excedentes de recursos, pues te los dilapidaste comúnmente, ¿no? Y entonces entras en enero y pues hay que pagar el predial, que bien lo podemos pagar cada 2 meses porque legalmente es cada 2 meses, pero como dan buenos descuentos, pues conviene liquidarlo en enero. Pero entonces es un gasto fuerte con un salario normal, ya no va a haber aguinaldo en enero, ¿no? Y luego 2, quizás sacase algo a crédito en las épocas decembrinas y entonces ese crédito pues hay que empezar a pagarlo en enero y ahí va ese gasto. El asunto de las placas y que ahora va a haber replaqueo y el engomado normal y entonces pues son gastos que se hacen de golpe, ¿no? Y entonces esa es la noción de la cuesta de enero. Gastos fuertes, sobre todo de políticas públicas, llámese predial, llámese placas, llámese impuestos de los que sean, y un ingreso normal. Esa es la noción de una cuesta de enero. Ya en febrero no pagas predial, porque si lo liquidaste todo el año en enero, pues ya en febrero no tienes ese efecto. Ahora, ¿qué va a pasar en esta ocasión? Pues a esto se añade unas presiones inflacionarias que vienen de atrás, algunas de afuera, otras de nacional, lo que sea, pero viene inflación. 2, una pandemia que no se ha acabado y que puede traer el riesgo consigo de semáforos rojos eventualmente. Y 3, traes ahora el reto, aparte normal de una noción de cuesta de enero, pues traes el alza del salario mínimo, traes el alza de impuesto sobre nómina en el estado de Chihuahua, traes el alza de algunos otros derechos como las cuotas de carreteras y, no sé, sacar el pasaporte o la licencia, lo que sea, todo tiene incrementitos. Y entonces obviamente te enfrentas a más gasto. A eso se refiere la Conducef. Yo digo que tampoco se trata de hacer un drama, simplemente de proyectar y decir, ok, ¿de cómo me va a costar ver los precios y ver cómo reorganizar mi presupuesto para enfrentarlo? Creo que en México hemos sido negligentes en el aprendizaje de la cultura financiera y ya es hora que nos demos cuenta que teniéndola puede mejorar mi manejo y no tener ninguna encuesta de enero. O sea, saber enfrentar el escenario con lo complejo que se pueda venir, pero punto, sin estar en una posición de drama de, ay, me quiero cortar las venas o algo. O sea, no se trata de eso, se trata de darnos cuenta. Pero también que no nos digan, no hay inflación, el salario mínimo no genera inflación. O sea, no es cierto. Claro que genera inflación, simplemente hay que ver los datos y entonces enfrentarlo y punto, ¿no? Muy bien. Y ahorita que nos comentabas en relación a lo que avisaron ustedes para este 2022, señalabas un punto muy importante que a mí me llamó mucho la atención. Traer gente de fuera para trabajar aquí en Ciudad Juárez, está batallando con la mano de obra, y también este asunto de los temas migratorios, de las personas que están llegando aquí a esta región fronteriza, que por una u otra razón pues no han podido llegar al sueño americano. Mira, hay muchos aspectos a tomar en cuenta para yo llegar a esta decisión de decir
apruebo esto. O sea, más allá de mi posición que pueda ser libertaria en términos ideológicos, desde mi punto de vista, tú tienes a Canadá y Estados Unidos, dos naciones con una estructura productiva laboral de gente grande, a punto de pensionarse, a punto de retirarse o ya entrando en este último 12 meses en procesos de pensión. Y entonces es gente que ya no va a regresar a trabajar. Se va a cobrar la pensión de los ahorros que tenga, lo que sea, pero ya no va a regresar a trabajar. Entonces necesita mano de obra ya. En México todavía no llegamos a ese punto, vamos a empezar a llegar como el 2035, hacia el 2040 empezamos a llegar a esas presiones, ¿verdad? Porque cada vez tenemos menos hijos los mexicanos, entonces ahorita la gente de nuestras generaciones, que pues ahorita estamos en una edad productiva, en los siguientes 20 años vamos a ir acercándonos a la época de pensión y será cuando veamos un grupo productivo laboral más chiquito, porque son menos personas, ¿no? Eso se está viendo en Estados Unidos. Eso que se está viendo en Estados Unidos trae consigo la situación de que se están dando cuenta que requieren gente y entonces de repente voltean transporte. Por ejemplo, manejar un tractocamión con carga para comercio internacional o para el resto del país. No tenemos choferes en Juárez, no encontramos. Yo asesoro una de las empresas de transporte aquí, es una bronca encontrar. Y subes sueldos y das bonos, lo que sea, no hay, porque tampoco los hay en Estados Unidos y se los están llevando con muchos mejores bonos y sueldos y demás, ¿no? Entonces, pues me compite Estados Unidos por mano de obra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿de dónde la voy a sacar? Oye, un camión automatizado, pues están en pruebas, quizás se tarden 5 o 10 años en que funcionen óptimamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahorita, ¿cómo lo resuelvo? Y esa posición de ahorita, ¿cómo lo resuelvo? Es volteo al sur, como ya lo hicimos en los 90s en Juárez y cómo creció Juárez. Sin embargo, fuimos irresponsables en el manejo. Creció la ciudad demasiado desparramada, es muy costosa, hay gente exacto, vivienda abandonada o casas habitadas abandonadas por el gobierno porque no van y te carpetean el asfalto o el agua no llega o lo que quieras, ¿no? O sea, los servicios son más caros llevarlos. Entonces tenemos que ser estratégicos en esta ocasión, ¿no? Vamos a traernos gente, va a ser temporal, dónde la vamos a posicionar, cómo la vamos a movilizar, nuestro transporte público, a ver si es cierto que el BRT ya funciona en marzo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente volteas y ves estos flujos migratorios de otras naciones que están en peores condiciones que México, muchas peores condiciones, y que de repente salen huyendo de sus países hacia ese sueño americano, ¿verdad? Pero la posición estadounidense es, espérense en la frontera, a que sea su juicio migratorio y ver si se cruzan o no. Y ese espérense en la frontera llega a ser de 1 a 2 años. Entonces yo, oye, ¿por qué esa gente, o sea, qué hace esa gente hoy en día? Pues ahí está buscando en actividades informales qué hacer y demás. Oye, haz procesos fáciles migratorios para llevarnos a esa gente a la maquila, al comercio, a empresas de servicios. Incluso hay gente muy calificada que llega. O sea, a mí me ha tocado platicar con gente de Venezuela que ha llegado aquí en esta posición y pues nada, que tiene una licenciatura en Derecho, ¿no? O tiene medicina o enfermería. Entonces, oye, pues que se ilvane al menos temporalmente a la estructura productiva laboral de Juárez, ¿no? Sí, de repente hemos visto comentarios en redes sociales de que la gente es medio racista aquí y lo que sea con ellos, pero la verdad es que sí lo necesitamos. Y yo creo que haciendo un proceso eficiente, burocrático en términos migratorios y laborales, rápidamente los podemos dar de alta y resolver la problemática de mano de obra que tenemos en la ciudad, ¿no? Oye, pero también la informalidad, ¿no? Ya hay quienes se dedican mucho al trabajo de, pues no quiero un horario, no quiero Claro. depender a lo mejor en alguna empresa y yo... Eso es muy cierto, pero mira, hay muchas razones para la informalidad. Una puede ser esta de decir quiero tener más independencia y libertad. Está bien, pero va eso ligado a un axioma financiero, una cuestión de valores financieros, de decir, si tú quieres ganar más, pues hay más riesgo, hay más sacrificio potencial. Si tú quieres algo seguro, sin riesgo y sacrificio, pues entonces vas a ganar menos, ¿no? Entonces, si tú quieres independencia financiera y demás y te vas a aventar en riesgos hasta invertir en la bolsa o lo que quieras, o hacer actividades informales, pues órale, puede ser que ganes mucho, pero está amplio el riesgo de que te sancionen, de que no vendas, de que no te vaya bien, de que no sea suficiente, ¿no? Quieres algo seguro, te vas a un empleo de 8 horas, 6 días a la semana, quizá ganes menos, pero tienes más seguridad, tienes seguridad social, tienes esto y lo otro, ¿no? Entonces, eso es más o menos como yo entendería la decisión para irse a la informalidad en esa óptica, es decir, yo quiero más libertad. Ok, pues vas a enfrentar más riesgos y sacrificios, pero probablemente te vaya mejor, ¿no? El asunto es que también toda esta estructura de políticas públicas que cité y otras más, sobre todo fiscales, como encarecen mucho las operaciones, el agente económico que decide irse a la informalidad lo hace para evitar pagar esos impuestos, esa seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? No es justificable, es ilegal y el gobierno debería ir a atacar el problema. De nuevo, no cancelar programas, sino resolver y sancionar a quien corresponda. En México hay
cerca de 60 millones de personas en población económicamente activa y más o menos 20 están formales, 5 son operaciones individuales, estamos hablando que 35 millones son informales, más de la mitad, ¿no? Y ese efecto es el que provoca que aquí en Juárez falte mano de obra. Sí hay gente, pero se está dedicando más a la actividad informal que a la formal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Puedo subir sueldos? Sí, puedo subir algunas cosas para ser convincente, pero si no soy convincente, flujos migratorios es una alternativa. Bueno, Alejandro, ¿te parece si hacemos otra pausa Va que va. comercial? Volvemos con las conclusiones de este programa Periodismo en Plural. Ya volvemos. Gracias. Estamos en la recta final de Periodismo en Plural y ahorita que estábamos hablando de mano de obra, de trabajo, del por qué traer gente de fuera pues para laborar aquí en Ciudad Juárez, nos quedamos en el tema de la informalidad y también pues de cómo ver la posibilidad de estos flujos migratorios pues que también pudieran conseguir un empleo acá en Juárez. Claro, sí. Sí, te digo, la informalidad es fuerte en el país, es amplia, tiene sus razones de origen. A mi gusto más el tema fiscal, que es el que afecta, pero de otras políticas. O sea, tú, si quieres cumplir con la ley federal del trabajo, es un mundo documental que la mayoría de las empresas no cumple porque es una locura, ¿no? Aún las formales presuntamente, ¿no? Y poco a poco, ahora que la Secretaría del Trabajo va a empezar a hacer revisiones y demás, pues van a obligarnos a cumplir. Entonces eleva el costo de operación. Y esa elevación de costo de operación, pues de nuevo, puede subir precios al consumidor, pero también si lo subes demasiado arriba de tus competidores, te sales del mercado. Entonces, es una serie de temas complejos para la decisión de un empresario. Pero el punto en concreto es, la informalidad en Juárez existe y existe también la capacidad de hacer una actividad independiente formal, como conducir uno de estos vehículos en aplicaciones de redes de transporte o como vender en las mismas aplicaciones, en estas nuevas pues, nubes en donde compras electrónicas, ¿no? Cibercompras y demás. Y entonces, básicamente, pues eso te lleva a un contexto de oportunidad que no lo da en términos de ingreso el sector formal laboral. O sea, yo ahorita subo salario mínimo al 22%, más o menos va a quedar como en 8,000 pesos, es interesante, es competitivo, pero cuando lo volteo a ver contra alguien que se pueda lograr 10, 12,000, 15,000 pesos libres en otras actividades comerciales, pues no soy competencia contra él. Y alguien me podrá decir, pues súbeles el sueldo a los empleados hacia 10, 15,000 pesos. Pues sí, pero tendría que subir mis precios a un nivel que me saca al mercado. Entonces, por esa la causa. Ese es el tema de la situación laboral que yo prevería aquí. Puede haber otros razonamientos de la informalidad. Hay gente que por cultura, hay gente que porque tiene familias y controles casi de mafia de ciertos subsectores de informalidad, son otros asuntos, ¿no? De nuevo, la informalidad tendría que ser atacada por el gobierno no quiere porque eso significan votos y ahí seguimos en el tema, ¿no? Se supone que la carta de aporte, que cité hace ratito que es una de las nuevas políticas públicas, va tras de pegarle a la informalidad, porque asume que si el camión va en carreteras federales con carga de mercancías y no trae la carta aporte, pues asume que va a un lugar de informalidad, a un mercado sobre ruedas y cosas de esas, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, yo siento que es otro problema más para las empresas formales que una solución a la informalidad, pero bueno, esa es la apuesta de la jefe del SAT, Raquel Buenrostro, y lo ha dicho puntualmente. Yo creo fehacientemente que vamos a atacar mucho la informalidad con esto, esperemos que le funcione, ¿no? ¿Y qué cerca o qué tan real pudiera ser esto de traer ¿A los migrantes? Bueno, los migrantes ya prácticamente están aquí, pero mano de obra de fuera? Mira, es un tema difícil porque también ha habido mejorías en la situación económica de otras ciudades. O sea, no están tan mal. Digo, la pandemia golpeó mucho. 2021 fue una recuperación y va a ser lenta la recuperación nacional para datos prepandémicos. Pero tú te vas en los 90s a una ranchería en Veracruz y te traías un camión lleno de personas que querían trabajar, ¿verdad? Y que de trabajar en la agricultura a tener derechos de seguridad social y potencialmente hasta una casa y demás, aparentaba ser mejor. No lo fue en el largo plazo para muchos aspectos sociológicos, pero ahorita sí con la estructura de salarios puede ser mucho más atractivo. Sin embargo, también ya hay operaciones maquilas cerca de esa ranchería en Veracruz, por ejemplo, y entonces pues ya no tienen que venirse hasta Ciudad Juárez, ya pueden moverse en sus zonas regionales y entonces ya no somos tan atractivos. Por eso creo que la migración extranjera es la que realmente puede solventar nuestra problemática. Sin embargo, no está de más dar una volteada a ver si hay otras personas en el país
para proceso. La otra alternativa no solo es sueldo. Tú ahorita misma lo dijiste cuando comentaste a bien el asunto de, oye, yo quiero menos horas trabajar y no sé qué. La jornada laboral son de 8 horas, pero no es a fuerza de 8 horas, es máximo 8 horas. Yo puedo decirle a un trabajador, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una jornada laboral de 6 horas por el mismo sueldo de 8, pero 26 y se ve más productivo. Y quizá el empleado diga, oye, voy a tener más tiempo para disfrutar de mi familia o para agarrar un segundo trabajo si es que necesito más ingreso o para estudiar, para potenciar mis ingresos hacia futuro. O sea, le daré más flexibilidad. Oye, otras opciones son, en vez de que sea un solo día de descanso a la semana, que sean 2, ¿no? El mismo Carlos de Lima, cada ratito salen ahí algunas notas periodísticas supuestamente que dice que él plantea que la jornada sea de 4 días a la semana, pagando los 7 días, ¿no? Bueno, son opciones. Podemos ir evaluándolas. Una empresa tiene plena libertad de dar muchos más derechos que los que dice la Ley Federal del Trabajo. No puede dar más que, o sea, al mínimo los que están en la Ley Federal del Trabajo, pero yo puedo ponerle jornadas de 3 horas, de 6 horas, semanales de 4 días o de los días que yo disponga. No sé, ahorita se discutió mucho que un diputado puso una iniciativa de 40 días de aguinaldo, ¿no? Entonces puso a 8 columnas y hay otras iniciativas igual de oferentes de derechos a los trabajadores y no les han dado auge, pero bueno, pues a esa le dieron mucho auge. Una empresa puede dar 40, 60, 180 días si lo desea, si tiene el dinero con qué pagarlo. La mayoría de las pequeñas empresas se van a los 15 días, que es el mínimo de ley, ¿no? Pero entonces, de nuevo, ¿qué otras cosas más allá de salario, porque me cuesta mucho por la seguridad social, puedo ofrecerle a los empleados para ser atractivo a que trabajen conmigo? O sea, no es un asunto de echarle ganas, no es un asunto de decirle somos familia, ya son clichés esas cosas. ¿Qué le puedo dar en derechos, desde salario hasta otros elementos del derecho, para que sea convincente su participación en mi empresa, ¿no? Y bueno, pues ya se nos pasaba un poquito el tema de la reforma energética, si nos puedes ahondar ahí ya de pasadita. Mira, el presidente y el director de CFE, Manuel Bartlett, han señalado corrupción y algunas cosas irregulares en el manejo de cómo se quedó la reforma eléctrica de 2014, bueno, 2013 constitucional y 14 legal. Y pues, por ejemplo, acusaban de que las tiendas de conveniencia de cierta marca no pagaban más electricidad que, por ejemplo, un hogar. Y decían, miren, aquí están los recibos. Y sí, es cierto que en pesos esa comparación era así, pero no toman en cuenta la inversión que habían hecho para toda la infraestructura de movilizar esa electricidad. O sea, por ejemplo, tienen estos parques eólicos en Oaxaca, hay que cablear hasta donde están las tiendas para que lleve la electricidad. Claro, no es directo a la tienda, es un cableado para CFE realmente, ¿no? Pero el punto en concreto es que acusan del precio del recibo, pero no se dan cuenta del valor de la inversión, que también se tiene que amortizar y contemplar. Al menos con seriedad financiera se haría así, ¿no? Entonces realmente pues no termina pagando más un individuo en su casa que una tienda de conveniencia. Entonces, con verdades a medias o falsedades a medias, como quieras verlo, se plantea un argumento para cambiar una ley y darle una capacidad de poder monopólico a la Comisión Federal de Electricidad. Es más, si tú ves la Constitución, los 136 artículos de la Constitución, en ninguno nombra, por ejemplo, el artículo 3º, el más famoso, del de la educación, ¿no? No nombra a la Secretaría de Educación Pública. Habla de la educación y de que tiene que ser gratuita y laica y bla, bla, bla. Y luego la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal crea la Secretaría de Educación Pública y luego ya tiene su ley propia la Secretaría. Pero en la Constitución no se nombra a la Secretaría. Bueno, la modificación constitucional que busca esta reforma energética cita que el líder de la energía eléctrica del país va a ser la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la convierte en una vicepresidencia. Es una locura realmente lo que están haciendo. Textualmente, en la nugatoriedad, en la perspectiva de competencia, cómo dejan paradas a las inversiones que se han venido dando en los últimos 6 años. Aquí en Juárez tenemos 2 parques solares aquí, luego saliendo hacia Casas Grandes. ¿Qué va a pasar con esas inversiones? Se van a ir al hoyo. Van a tener que cerrarlas y perder las inversiones. La consecuencia negativa es que México se va a ir a juicios internacionales, vamos a perder y en unos 6 a 10 años, cuando ya no esté el presidente actual ni el director de la comisión que quiere esta ley, México va a estar pagando indemnizaciones por medio de esas demandas internacionales. O sea, no sé, para el 2030 y algo, ¿no? Entonces dices, oye, no podemos provocar ese tipo de sacrificios. Oye, hay que mejorar la ley, mejórenla, todo lo que quieran mejorar adelante, pero anular lo existente por la presunción de corrupción de algunos, de nuevo es lo mismo que la legisladora aquella cuando hablaba de feminicidios y de darle esta encerrona a las mujeres, ¿no? O sea, es absurdo. Pues Alejandro, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo muy pronto por acá porque nos faltó
pues bastantes temas que abordar. Esto es demasiado largo y no terminaríamos ni en un día, yo creo, de espacio de periodismo en plural. Muchísimas gracias por el tiempo y pues bueno, nos vemos próximamente. Feliz año. Igualmente, gracias y pues buenas noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado.